frase que dice que la verdadera inclusión no consiste en hacer espacio, sino en reconocer un espacio que siempre les ha pertenecido. Cristian Sima, has vivido toda la vida con la experiencia de cierta inclusión, con la necesidad de necesitar una inclusión en muchos espacios. Hoy estamos aquí porque tienes un proyecto, tienes una exposición en la que vamos a hablar de inclusión auditiva. Bienvenido a la entrevista. Muchísimas gracias, primero que todo, muchísimas gracias por esta oportunidad. Y como ya hicimos en la anterior ocasión, en una pequeña entrevista para que yo pudiera explicar un poco sobre lo que era la discapacidad auditiva, que era la primera contrapartida del primer proyecto, ¿sabes? Sí. Y esta es que vamos a hablar un poco de la inclusión laboral de las personas con discapacidad, o sea, la diversidad funcional, etcétera, etcétera. La frase que tú has datado aquí, que esta pequeña intro, que sí es verdad. ¿Por qué ahora si me preguntan que por qué de la inclusión laboral? Porque mira, antes que empezar, Vamos a empezar ahí. Antes sí, que empezar, antes de feliz año empezar, nuevo. yo Feliz creo año que nuevo la antes de palabra, empezar. Feliz año nuevo. que la palabra inclusión debería ser un delito. Porque si hablamos de inclusión es que básicamente presiento y siento que estamos pidiendo a gritos que necesitamos ser aceptados por esa sociedad. Entonces ya no debería ser inclusión. ¿Sabes a lo que me refiero, no? Sí, entiendo. Entonces yo considero que, bueno, y lo llamamos inclusión porque ya está bastante diversificado, ¿sabes? En todos los aspectos, en todos los campos, en todas las ramas, en todos los sentidos. Lo llamamos inclusión porque siento y presiento que para que la gente esté familiarizado con esa palabra, que sepa al menos exactamente dónde vamos con esa inclusión. Ok, pido antemano disculpas por si utilizo algún tipo de sinónimo que no sea el adecuado. Más que nada, si caigo en este caso, será por desconocimiento, así que de antemano pido disculpas. ¿Qué tanto pesa, Sima, para un niño crecer y darse cuenta que tiene problemas muy diferentes que le obstaculizan a tener una vida normal como el resto de los niños? Desde pequeño, cuando te das cuenta, ¿cómo es esa experiencia? A ver, yo puedo hablar incluso desde mi experiencia, es que, mira, eh, un niño, como tú estás diciendo, especialmente pasa por diferentes fases. Primero, siente la no aceptación de sus progenitores, de su padre o como su madre, y al no sentir ese amor, ese cariño familiar, ese ambiente familiar, ¿sabes? Esa acogida familiar, obviamente ya puede ser incidencias, suicidas, puede tener el hecho de verse vulnerable, ¿sabes? Su deseo de vulnerabilidad por creer y pensar que tengo este problema, pero mis padres y mi familia no me aceptan. A lo mejor me pueden pintar, por decirlo de esa manera, de que a lo mejor estoy hechizado o algo así, ¿sabes? Como que ha sido fruto de una brujería, como se suele decir aquí en el país. Pero a ver, respecto a lo que tú estás diciendo, yo creo que va a encontrar a lo largo de su vida muchas barreras que le van a decir que usted no puede hacer esto. Usted no es capaz de hacer esto porque tienes una discapacidad. Usted necesita luchar para, para conseguir lo que te propongas. Muchos de esos jóvenes, de esos niños, la mayoría de esos niños, por decirlo también de esta manera, es que lo que hacen es adentrarse en el mundo delictivo, porque creen que esta es la única vía de escape que tienen entre manos, ahí, o sea, es como decir un camino que no les corresponde, Para ¿sabes? encajar. Exactamente. Entonces, yo creo que es un base que básicamente nosotros, desde mi experiencia, que yo lo he vivido en carne y hueso, yo podría decir que he pasado por todo. ¿Te has sentido solo en Ah, algún momento? sí. O sea, toda la vida. Toda la vida. Pero hay una frase que me dio esperanzas, que me la saqué por mí mismo, que es la que yo siempre lo digo a otras personas, ya sea oyente como gente con discapacidad,
que dice así: sonríe incluso si es una sonrisa triste, porque más triste que una sonrisa triste es la tristeza de no saber cómo sonreír. ¿Qué quiere decir esto? Puedes ver que tu vida sigue siendo un desastre, un calvario, una montaña rusa o lo que sea, pero no ahí termina todo. Nada es eterno, ¿sabes? Todo es temporal, pero hay que ser suficientemente, mentalmente tienes que ser fuerte, tienes que superarlo, tienes que enfrentar a esos miedos, porque no vivir con ellos, ¿sabes? Ok. Eso. ¿Cómo percibes la sociedad de hoy? ¿Crees que somos lo suficientemente conscientes? ¿Tenemos la suficiente información para convivir con personas con discapacidad? ¿O crees que hay mucho desconocimiento en ese aspecto? Yo a lo largo de todos los años que llevo bajando aquí a Guinea Ecuatorial, eh, siéndote sincero, hay muchísimo desconocimiento de cómo, por ejemplo, comunicarse con las personas con discapacidad, no solamente con las personas con discapacidad auditiva, cómo abrirse ante este colectivo de gente. eh, yo creo que, como tú dices, sí, hay muchísimo desconocimiento y en la conferencia voy a hablar de muchísimas cosas que hay que hacer para poder mejorar este tipo de clima, este tipo de entorno, ¿sabes? Con este colectivo de gente. ¿Se podría conseguir una vida plena con discapacidad? Claro, por supuesto que sí, se podría, por supuesto que sí. Otra cosa es que a mucha gente sienta la impotencia de que no, porque estoy en un país en el que, como tú has dicho, que se desconoce este tipo de cosas, no. ¿Ok? Se puede mejorar. Y es ahí Claro, donde vas a alzar la voz, impulsando, ¿cómo lo has dicho? sí. Impulsando, no, inclusión que impulsa talento. Exactamente, impulsa talento. Quiere decir que, como dice el lema, es que el lema incluso, a ver, tenéis ahí el lema, Sí, inclusión que impulsa impulsa talento, talento. exactamente. Es el lema. Este es el lema. Eso quiere decir exactamente que independientemente de la discapacidad que usted tenga, tú también tienes que ser parte, tienes que sentir que eres parte de esta sociedad. Hombre, tú has sido parte activa del Dugi. Sí, claro. Eso no te ha impedido ser un activo y hacer historia con el Dugi. Ah, por cierto, te invitamos a estar aquí en Bocoracer pues, este año, en junio. ¿Julio? Sí, vale, yo ¿Vale? sí, seguramente estaré aquí Si presente. estás aquí, incluso puede ser. Estaré aquí presente en Si nuestra estarás aquí, conferencia. luego de la entrevista hablamos un poquito sobre eso. Vale, no Será tengo una ningún bonita problema, no experiencia. tengo ningún problema respecto a eso. Sí, entonces cuéntanos, tienes la conferencia en el Centro Cultural Ecuatoguineano. Sí, exacto. Esta conferencia ha sido porque sentía no la obligatoriedad, sino que sentía la necesidad de hacerlo. Aparte de la primera que yo hice, que era la charla, que era una especie de charla más de motivación, porque esperaba que viniera padres, madres, etcétera, etcétera. Esta es básicamente de inclusión, ¿sabes? Sí. Porque me he dado cuenta que, como yo dije en la anterior entrevista que hicimos, es que yo no he visto a una persona, digamos, con discapacidad auditiva trabajando en un departamento ministerial, ya sea de cultura, de turismo o lo que sea, y esto es preocupante. Incluso yo creo que mucho especialmente del Ministerio de Trabajo, que es la que debería encargarse Sí, de esto, de ¿sabes? que haya un cierto equilibrio en ese aspecto. Sí, yo creo que son los que deberían encargarse de este tipo de cosas, especialmente también los de INSESO, Instituto de Seguridad Sí, sí. sí, Social. Y me he dado cuenta también que, mira, veo la necesidad de hacer esto porque, primero, voy a ser sincero, eh, siento que la comunidad sorda está como opacada. No estoy diciendo que es la más importante, simplemente que si estamos hablando de cierta discapacidad, todos importan, todos cuentan por igual, todos necesitan las mismas prestaciones, todos los mismos objetivos, todo lo mismo, las mismas ayudas, etcétera, etcétera. No solamente discapacidad física, la sensorial está y entre otros más, ¿sabes? Entonces, también siento la necesidad de hacerlo porque he sentido muchísima impotencia, muchísima rabia, muchísima molestia el hecho de no ver
en una institución, sea pública como privada, ya sea a nivel empresarial o lo que sea, no ver una persona con discapacidad. Entre otras cosas, la gente que acudirá a la conferencia, ¿qué les vas a decir? ¿Qué quieres reivindicar exactamente? Toda aquella gente que va a acudir a la conferencia, tengo una serie de cosas importantes que decirles, pero sobre todo lo que les voy a decir es lo que tú acabas de sacar, lo del el lema, que tengan en cuenta que toda persona, independientemente de su raza, cultura e ideología, independientemente de la discapacidad que tenga, sean consecuentes y sean conscientes de que ese pequeño colectivo de personas pueden aportar de una manera rutinaria que otra a sus empresas o a una institución, ya sea de ente del Estado o lo que sea, no hay ningún problema. Pero también les voy a enseñar, porque mi idea es que se implemente una ley que trata básicamente de la seguridad, protección de las personas con discapacidad en Guinea Ecuatorial. Eso está muy bonito. Y no solo esto, que también se pueda promulgar otras leyes para intentar entender el por qué una empresa o un empresario debería contratar a una persona con discapacidad. ¿Qué ventajas tiene un empresario, una empresa contratando a una persona o teniendo dentro de la plantilla un cierto porcentaje de personas con discapacidad? Te voy a pedir que hagamos un ejercicio de introspección, pero muy profundo. Imagínate que de repente en ti, hoy, aquí y ahora, están todos los niños que en estos momentos están descubriendo que tienen ciertos problemas, Sí. son diferentes. Supongo que algunos pasan por ciertas depresiones, ciertas soledades, y todos se consuman en ti, y delante de ti tienes a Dios y le puedes hacer una pregunta. ¿Qué le preguntarías a Dios? Mira, es una pregunta muy interesante porque nunca me he visto en la posición de que me hagan esta pregunta. Estamos haciendo ficción. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Lo digo con una connotación positiva, lo digo con esperanzas también y con ilusión, pero yo creo que hay cierta gente que cree que el hecho de que yo tenga una discapacidad auditiva es que yo estoy triste. Yo no estoy triste. Estuve triste, sí, de pequeño, sí, pero lo estuve porque desconocía el estado en el que yo me encontraba, ¿sabes? Pero con la experiencia que obtenida a lo largo de toda esta vida, yo lo único que yo preguntaría es ¿por qué yo? Interesante, bastante profundo. La pregunta que nos hacemos todos cuando se nos nubla el cielo, cuando se nos cae, Sí. cuando la vida se vuelve gris, para nosotros siempre nos preguntamos ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Esa iniciativa es como Cristian Encima o es a través de un colectivo? A ver, yo llevo, como yo había explicado antes en la anterior entrevista, que antes estaba viviendo en Cuenca, en la comunidad de Castilla-La Mancha, y entonces en Castilla-La Mancha hay una federación de personas sordas, lo mismo que en cada comunidad autónoma allí en España. He sido adiestrado, por decirlo de esta manera, orientado por personal de orientadores, etcétera, etcétera, de personal de la Federación esta de Personas Sordas, como la Federación de Personas Sordas de la Comunidad de Madrid. O sea, todo eso, tanto lo que he aprendido, las enseñanzas y tal, porque yo creo que para el día 8 tengo muchísimas cosas que decir. Mira, te agradezco bastante que vengas aquí a compartirlo todo Sí, y qué mejor muchísimas que ir fuera a coger las buenas cosas para implementarlo aquí, las buenas cosas. Así que, Cristian, el día 8 estamos contigo en el Centro Cultural Guineano. Exacto, sí, muchísimas cosas que yo también estoy pensando que ante cierto desconocimiento de este tipo de cosas ahí presiento y creo que después del día 8, no digo que las cosas vayan a mejorar, pero es verdad que las cosas requieren tiempo para, Sí. ¿sabes?, para llegar a hacerse, pero tengo fe. Sí,
plena, plena. Mira, O sea, aquí en Adige, con nosotros en Boco a Boco siempre tendrás tu casa, tu plataforma para lo que necesites. Sabes que nosotros sí. también nos Yo siempre sumamos a voy a la estar iniciativa. agradecido con ustedes, ante todo, ¿sabes? Por esta visibilidad que le estáis dando a cosas iguales, proyectos, etcétera, etcétera. Sí, yo siempre voy a estar agradecido con ello. Y la verdad es que espero que todos estén presentes para el día 8 porque, vamos a ver, es un día que marcará un antes y un después aquí en Guinea Ecuatorial. Así será, ojalá. Eh, ¿Qué pides para que el proyecto tenga un impacto social? Para que el proyecto tenga un impacto social. Sí, Yo creo que el proyecto en sí ya tiene un impacto social, pero el- es el público objetivo. Es el público objetivo, ¿sabes? Porque una vez que obtiene la captación del público objetivo, el trabajo viene. El trabajo viene. Lo digo en otras palabras. Lo digo en otras palabras que, mira, en la primera conferencia se basaba básicamente en la discapacidad auditiva. Empezaba contando anécdotas de mi infancia y etcétera, etcétera. El público objetivo eran madres, padres que tienen dentro de su núcleo familiar a personas con discapacidad. sí, Pero lo que a mí me importa más, es la parte del público objetivo, es eh, la presente participación de empresas, sí. ya sabes, todo Personas que eso. puedan cambiar, Exactamente. puedan... Sí, Porque sí. yo creo que muchas de estas empresas, muchos de esos empresarios están ante ciertos desconocimientos que piensan que a lo mejor eso no tendrá beneficio. Sí, estoy totalmente seguro también de eso. Y Así creen mismo. que, vamos a ver, es que yo quiero explicarles que la inclusión no es obligarles y tampoco es amenazarles, sino que mejorar el clima del entorno laboral en el que están. Y esto estoy seguro que tiene muchísimo beneficio. Pues ahí vamos a estar dándole duro hasta el final. Tenemos contigo un compromiso para Bocorans. Esto también, estaré presente. Cristian, gracias por la Yo siempre entrevista. voy a estar ahí al servicio de ustedes ahí con el tema de Boconén, ¿sabes? Y como habéis visto que también era artista y era bailarín y Sí, tal, sí, pero bueno. ahí vamos.